Frigitermo, el líder de los tervingios, fue un caudillo gótico que dirigió la emigración de los godos al Imperio Romano en busca de refugio de las invasiones hunas en Europa Oriental en el siglo IV después de Cristo. Posteriormente se enfrentaría a ellos por no cumplir los acuerdos previamente establecidos y derrocaría al emperador Valente en el peor desastre militar de Roma. En el año 376, los tervingios, donde su rey Alavivo, por delante de Fritigermo, eran recientemente conversos al cristianismo arriano, pero eran enemigos de Roma y con frecuencia se enfrentaban con los ejércitos imperiales. Pero cuando supieron de las amenazas de los hunos que ponían en riesgo su supervivencia, Fritigerno pidió a su hermano en la fe, el emperador romano Valente, concederle el asilo a su pueblo dentro del imperio como pueblos federados. Según el historiador Amiano Marcelino, había multitudes innumerables de gentes que cruzaban el Danubio, cerca de unas 200,000 personas. La migración del pueblo tervingio sobrepasó la capacidad administrativa romana, además de que las autoridades romanas no cumplieron con los compromisos de garantizar su abastecimiento e incluso se aprovecharon de la situación desesperada en que cayeron los godos. Cuenta el historiador griego Sosimo lo siguiente: cuando los bárbaros que habían sido conducidos a estas regiones estaban pasando mal por falta de alimento, estos abominables generales planearon comercial del siguiente modo: reuniendo todos los perros que en su visión pudieron haber hallado, se les entregaba a cambio para obtener un esclavo por un perro, dando incluso casos de que figuraban hijos de nobles bárbaros. Los oficiales romanos que debían escoltarlos por las fronteras hasta su destino final, al actuar de esa manera, descuidaron comprobar que los godos entregaran todas sus armas, una de las condiciones que previamente había impuesto el emperador Valente para ser aceptados dentro del imperio. Los godos se asentaron cerca de Marcianápolis, la actual Dekha en Bulgaria, donde la guarnición militar liderada por Lupicino les negó la entrada. Lupicino, alarmado por las masas furiosas, invitó a sus líderes, incluyendo Fritigerno, a una fiesta en el campamento romano. Una vez dentro, los guardaespaldas de los líderes godos fueron asesinados, entre ellos Alavivo. La captura de los cabecillas llenó a los godos de ira. Frigiterno negoció su propia liberación con la promesa de calmar la horda goda, pero en vez de eso planeó la venganza. Las hordas godas se lanzaron a saquear Tracia. Poco después a Fritigerno se le sumaron contingentes de greutungos liderados por Aleteo y Sáfrax, que poco a poco habían cruzado por las fronteras. Al igual se le sumaron los godos que se habían servido al ejército romano en Adrianápolis. El emperador Valente desplazó sus tropas para poder combatir a estas hordas godas. En el año 377 se dio la batalla de Atsalices en las cercanías de Marcianápolis, en donde los romanos sufrirían una humillante derrota de parte de los pueblos godos. Posteriormente, el emperador Valente tuvo que enviar nuevos refuerzos y él mismo partió a Constantinopla para asumir en persona el mando de las operaciones. Llegando a Nicea, el emperador Valente le informaron de que los godos que se encontraban en los alrededores de Adrianápolis, donde partirían para el encuentro. En el año 378 se encontrarían en la batalla de Adrianápolis, donde el emperador Valente se enfrentaría a los pueblos godos y aliados liderados por Fritigerno, Aleteo y Sáfrax. Valente rechazó la oferta de paz de Fritigerno, que le transmitió a través de un sacerdote cristiano. Los informadores de Valente le dijeron que todos ellos no sumaban más de 10,000 combatientes, lo que sería un error de cálculo. De acuerdo al historiador Amiano Marcelino, la masacre gótica de las fuerzas romanas fue la más sangrienta desde Aníbal en la batalla de Canas. Existen dos versiones de Amiano sobre la muerte del emperador Valente. La primera indica que Valente fue herido mortalmente con una flecha en el campo de batalla y que su cuerpo no fue encontrado. La otra fue que Valente fue herido y llevado a una pequeña choza de madera. La choza de madera fue rodeada por los godos, que le prendieron fuego sin saber quién estaba dentro. Fritigerno condujo a los godos de nuevo a Tracia, donde se establecieron. Se cree que Fritigerno murió alrededor del 380 después de Cristo.